Bendito sea nuestro Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Mira con bondad, te suplicamos, Dios omnipotente, a esta tu familia, por la cual nuestro Señor Jesucristo aceptó ser traicionado y entregado a hombres crueles y sufrir muerte de cruz, quien vive ahora y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos las lecturas para el día de hoy. Lectura del libro del Génesis, capítulo 22, versículos del 1 al 18. Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham. Lo llamó por su nombre y él contestó: Aquí estoy. Dios le dijo: Toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y ensilló su asno, cortó leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho, junto con su hijo Isaac y 2 de sus siervos. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver el lugar desde lejos. Entonces les dijo a sus siervos: Quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante, adoraremos a Dios y luego regresaremos. Abraham tomó la leña para el holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac. Luego tomó el cuchillo y el fuego y se fueron los dos juntos. Poco después, Isaac le dijo a Abraham: Padre. ¿Qué quieres, hijo? Contestó Abraham. Mira, dijo Isaac, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios se encargará de que haya un cordero para el holocausto, hijito, respondió su padre. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Aquí estoy, contestó él. El ángel le dijo: No le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo. Abraham se fijó y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos entre las ramas del arbusto. Entonces fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Después Abraham le puso este nombre a aquel lugar: El Señor da lo necesario. Por eso todavía se dice: en el cerro el Señor da lo necesario. El ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez y le dijo: El Señor ha dicho: puesto que has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo que te bendeciré mucho. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Además, ellos siempre vencerán a sus enemigos y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos, porque me has obedecido. Palabra del Señor. Salmo 40, versículos del 1 al 14 a una sola voz. Con paciencia esperé al Señor, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desolación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca canción nueva, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán, y así confiarán en el Señor. Bienaventurados los que ponen en el Señor su confianza, que no acuden a malos espíritus ni recurren a dioses falsos. Cuántas maravillas has hecho, oh Señor Dios mío, cuántos planes en favor nuestro. Nadie se te puede comparar.
Si yo pudiera anunciarlos y hablar de ellos, pero no pueden ser contados. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Tú me has dado oídos para escucharlo. Holocausto y sacrificio para expiación no has demandado. Y entonces dije, he aquí yo vengo. En el rollo está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en lo profundo de mi corazón. He anunciado justicia en la gran asamblea. He aquí, no refrené mis labios, y esto, oh Señor, tú lo sabes. No escondí tu benevolencia dentro de mi corazón. He pregonado tu fidelidad y salvación. No oculté tu bondad y fidelidad en la gran asamblea. Tú eres el Señor. No retengas de mí tu compasión, tu bondad y tu fidelidad me guarden siempre. Porque me han rodeado males innumerables. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Dígnate, oh Señor, librarme. Señor, apresúrate a socorrerme. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 1 al 25. Porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir y no su presencia verdadera. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecerle los mismos sacrificios. Pues si la ley realmente pudiera purificarlos del pecado, ya no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios. Pero estos sacrificios sirven más bien para hacerles recordar sus pecados cada año, porque la sangre de los toros y de los chivos no puede quitar los pecados. Por eso Cristo, al entrar al mundo, dijo a Dios: no quieres sacrificio ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije, aquí estoy, tal como está escrito en el libro, para hacer tu voluntad. En primer lugar dice que Dios no quiere ni le agradan sacrificios ni ofrendas de animales ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas que la ley manda ofrecer. Y después añade, aquí vengo para hacer tu voluntad. Es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo. Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez para siempre. Todo sacerdote judío oficia cada día y sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, aunque estos nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre, y luego se sentó a la derecha de Dios. Allí está esperando hasta que Dios haga de sus enemigos el estrado de sus pies, porque por medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados a Dios. Y el Espíritu Santo nos lo confirma al decir: la alianza que haré con ellos después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y no me acordaré más de sus pecados y maldades. Así pues, cuando los pecados hayan sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Por eso, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura. Limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho.
Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros y tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. Palabra del Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos para ir al otro lado del arroyo Cedrón. Allí había un huerto donde Jesús entró con sus discípulos. También Judas, el que lo estaba traicionando, conocía el lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó con una tropa de soldados y con algunos guardianes del templo enviados por los jefes de los sacerdotes y por los fariseos. Estaban armados y llevaban lámparas y antorchas. Pero como Jesús ya sabía todo lo que iba a pasar, salió y les preguntó: ¿a quién buscan? Ellos le contestaron: a Jesús de Nazaret. Jesús dijo: yo soy. Judas, el que lo estaba traicionando, se encontraba allí con ellos. Cuando Jesús les dijo: yo soy, se echaron hacia atrás y cayeron al suelo. Jesús volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? Ellos repitieron: a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo otra vez: ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos otros se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús mismo había dicho: Padre, de los que me diste no se perdió ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y le cortó la oreja derecha a uno llamado Malco, que era criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo a Pedro: vuelve a poner la espada en su lugar. Si el Padre me da de beber este trago amargo, ¿acaso no habré de beberlo? Los soldados de la tropa, con su comandante y los guardianes judíos del templo, arrestaron a Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero a la casa de Anás, porque era el suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Este Caifás era el mismo que había dicho a los judíos que era mejor para ellos que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. El otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, de modo que entró con Jesús a la casa. Pedro se quedó fuera a la puerta. Por esto el discípulo conocido del sumo sacerdote salió y habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera le preguntó a Pedro: ¿no eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro contestó: no, no lo soy. Como hacía frío, los criados y los guardianes del templo habían hecho fuego y estaban allí calentándose. Pedro también estaba con ellos, calentándose junto al fuego. El sumo sacerdote comenzó a preguntarle a Jesús acerca de sus discípulos y de lo que él enseñaba. Jesús le dijo: yo he hablado públicamente delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Así que no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que me han escuchado y que ellos digan qué es lo que he hablado. Ellos saben lo que he dicho.
Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardianes del templo le dio una bofetada diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he dicho algo malo, dime en qué ha consistido, y si lo que te he dicho está bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entretanto, Pedro seguía allí calentándose junto al fuego. Le preguntaron: ¿no eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro lo negó diciendo: no, no lo soy. Luego le preguntaron uno de los criados del sumo sacerdote, pariente del hombre a quien Pedro le había cortado la oreja: ¿no te vi con él en el huerto? Pedro lo negó otra vez, y en ese mismo instante cantó el gallo. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al palacio del gobernador romano. Como ya comenzaba a amanecer, los judíos no entraron en el palacio, pues de lo contrario faltarían a las leyes sobre la pureza ritual, y entonces no podrían comer en la cena de Pascua. Por eso Pilato salió a hablarles. Les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Si no fuera un criminal, le contestaron, no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo: llévense ustedes y júzguenlo conforme a su propia ley. Pero las autoridades judías contestaron: los judíos no tenemos derecho de dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que Jesús había dicho sobre la manera en que tendría que morir. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: ¿eso lo preguntas tú por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Le contestó Pilato: ¿acaso yo soy judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le preguntó entonces Pilato: ¿así que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad, y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Después de hacer esta pregunta, Pilato salió otra vez a hablar con los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en este hombre, pero ustedes tienen la costumbre de que yo les suelte un preso durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren que les deje libre al rey de los judíos? Todos volvieron a gritar: a ese no, suelta a Barrabás. Y Barrabás era un bandido. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó azotarlo. Los soldados trenzaron una corona de espinas, la pusieron en la cabeza de Jesús y lo vistieron con una capa de color rojo oscuro. Luego se acercaron a él diciendo: ¡viva el rey de los judíos! Y le pegaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo: miren, aquí lo traigo, para que se den cuenta de que no encuentro en él ningún delito. Salió pues Jesús con la corona de espinas en la cabeza y vestido con aquella capa de color rojo oscuro. Pilato dijo: ahí tienen a este hombre. Cuando lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardianes del templo comenzaron a gritar: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo:
Pues llévenselo y crucifíquenlo a ustedes, porque yo no encuentro ningún delito en él. Las autoridades judías le contestaron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se ha hecho pasar por el Hijo de Dios. Al oír esto, Pilato tuvo más miedo todavía. Entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. Pilato le dijo: ¿es que no me vas a contestar? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte, lo mismo que para ponerte en libertad? Entonces Jesús le contestó: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no te la hubiera permitido. Por eso, el que me entregó a ti es más culpable de pecado que tú. Desde aquel momento Pilato buscaba la manera de dejar libre a Jesús, pero los judíos le gritaron: si lo dejas libre no eres amigo del emperador. Cualquiera que se hace rey es enemigo del emperador. Pilato, al oír esto, sacó a Jesús y luego se sentó en el tribunal en el lugar que en hebreo se llama Gábata, que quiere decir el empedrado. Era el día antes de la Pascua, como al mediodía. Pilato dijo a los judíos: ahí tienen a su rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les preguntó: ¿acaso voy a crucificar a su rey? Y los jefes de los sacerdotes le contestaron: nosotros no tenemos más rey que el emperador. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús salió llevando su cruz para ir al lugar llamado de la calavera, que en hebreo significa Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, quedando Jesús en el medio. Pilato escribió un letrero que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, y lo mandó poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron aquel letrero porque el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. Y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Por eso, los jefes de los sacerdotes judíos dijeron a Pilato: no escribas Rey de los judíos, sino escribe el que dice ser Rey de los judíos. Pero Pilato les contestó: lo que he escrito, escrito lo dejo. Después que los judíos crucificaron a Jesús, recogieron su ropa y la repartieron en 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, pero como era sin costura, tejida de arriba a abajo de una sola pieza, los soldados se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echémosla a suertes a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron entre sí mi ropa y echaron a suertes mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María la esposa de Cleofás y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre, junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde entonces ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed.
Había allí un jarro lleno de vino agrio. Empaparon una esponja en el vino, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vino agrio y dijo: todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Era el día antes de la Pascua y los judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces durante el sábado, pues precisamente aquel sábado era muy solemne. Por eso le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas a los crucificados y que quitaran de allí los cuerpos. Los soldados fueron entonces y le quebraron las piernas al primero y también al otro que estaba crucificado junto a Jesús. Pero al acercarse a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. El que cuenta esto es uno que lo vio y dice la verdad. Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ningún hueso. Y en otra parte la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Quisiera empezar esta homilía hoy de Viernes Santo leyéndoles un poema de la poetisa Gabriela Mistral que dice así: ¿de qué quiere usted la imagen?, preguntó el imaginero. Tenemos santos de pino, hay imágenes de yeso. Mire este Cristo yacente, madera de puro cedro. Depende de quién la encarga, una familia o un templo, o si el único objetivo es ponerla en un museo. Déjeme pues que le explique lo que de verdad deseo. Yo necesito una imagen de Jesús el Galileo, que refleje su fracaso intentando un mundo nuevo, que conmueva las conciencias y cambie los pensamientos. Yo no la quiero encerrada en iglesias y conventos, ni en casa de una familia para presidir sus rezos. No es para llevarla en andas cargada por costaleros. Yo quiero una imagen viva de un hombre sufriendo, que ilumine a quien la mire el corazón y el cerebro, que den ganas de bajarlo de su cruz y del tormento, y quien contemple esa imagen no quede mirando un muerto, ni que con ojos de artista solo contemple un objeto, ante el que exclame admirado: ¡qué torturado más bello! Perdóneme si le digo, responde el imaginero, que aquí no hallarán seguro la imagen del Nazareno. Vaya a buscarla en las calles, entre las gentes sin techo, en hospicios y hospitales, donde haya gente muriendo, en los centros de acogida en que abandonan a viejos, en el pueblo marginado, entre niños hambrientos, en mujeres maltratadas, en personas sin empleo. Pero la imagen de Cristo no la busque en los museos, no la busque en las estatuas, en los altares y templos, ni siga las procesiones, los pasos de Nazareno. No la busque de madera, de bronce, de piedra o yeso. Mejor busque entre los pobres su imagen de carne y hueso.
Mis hermanos y mis hermanas, recordamos hoy la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pues nuestra fe nos dice que Él con su muerte venció a la muerte y con su resurrección nos restaura para la vida eterna. Momento central de nuestra fe. Sacrificio de aquel que siendo inocente decidió entregar su vida por nosotros. Como les decía ayer, las celebraciones de la Semana Santa no son un simple recuerdo, es un volver a vivir, un memorial de nuestra fe que nos debe llevar a despertar nuestra conciencia, a nuestra reflexión, a un cambio, a seguir el ejemplo de nuestro Maestro. Hoy, la famosa poetisa chilena, Premio Nobel de Literatura en 1945, nos cuestiona y nos invita a recordar que nuestro Dios es un Dios de vivos. No es una imagen en un templo o en un museo. Él está presente y debemos verlo en el dolor de nuestro prójimo. Se nos llama a descubrir a aquel Jesús que sufre con nosotros y que necesita de nuestra ayuda. Un Cristo como el que refiere la poetisa, que nos motive a ser diferentes, que nos den ganas de bajarlo de la cruz de sufrimiento. Ese momento de gran sufrimiento de Jesús que hoy recordamos y que fue real, no solo para Jesús, sino para su madre, para sus discípulos, para todos los que lo seguían y habían puesto su esperanza en él. Fue un momento de desesperanza, de perder esa luz que habían visto. Un momento como el que pueden estar viviendo hoy muchos de nuestros familiares, amigos y conocidos que están enfrentándose no solo a las dificultades normales de la vida, sino a los momentos difíciles que nos presenta hoy la pandemia que estamos viviendo. Un sufrimiento que vemos reflejado en otros, como nos dice la poetisa, en la gente sin techo, en hospicios, hospitales, en centros de acogida donde abandonan los viejos, en el pueblo marginado, entre los niños hambrientos, las mujeres maltratadas y las personas sin empleo. Jesús, siendo inocente, tomó la decisión de entregar su vida por nosotros. Vivió un sufrimiento totalmente injusto, pero lo hizo porque Dios nos ama tanto, que nos acompaña incluso en el dolor, nos acompaña inclusive en la muerte y muerte de cruz. Ese elemento que era de desagrado y de rechazo para romanos y judíos, que hoy es el emblema de la fe cristiana. ¿Cómo es posible esto? Y quisiera, para hablar de la cruz, referirme a un teólogo inglés que se llama John Stott. Y él dice, jamás podría creer en Dios si no fuera por la cruz. Y continúa diciendo, en el mundo real del dolor, ¿cómo podría alguien adorar a un Dios que fuese inmune al dolor? La cruz, mis hermanos, es la parte central del plan de redención preparado por Dios para todos. Para un mundo que sufre bajo el peso de la injusticia, de la violencia, de la corrupción, de la amenaza de una crisis ambiental y sanitaria,
que pareciera interminable e inevitable. Sin embargo, la elección de la cruz como símbolo del cristianismo no deja de resultar sorprendente si lo recordamos como un elemento de horror, como se vivía en el siglo I. La palabra de la cruz que predicaba San Pablo constituía para muchos de sus oyentes motivo de tropiezo e inclusive de locura. ¿Cómo podría una persona en su sano juicio adorar a un hombre que ha sido condenado como un criminal y sometido a la forma más humillante de ejecución? Pero esta fue la fidelidad de Jesús. Por amor a nosotros, decidió aceptar y vivir este sufrimiento. El Dios encarnado ocupó nuestro lugar, llevó sobre sí nuestro pecado, sufrió la muerte que merecíamos nosotros, para así poder ahora nosotros recibir la gracia de Dios y ser adoptados como sus hijos. La cruz nos lleva al corazón mismo de nuestra fe. Hoy, Viernes Santo, recordamos este regalo de amor de Jesús por nosotros. Y hoy nos corresponde recordar que Jesús no está aquí encerrado en el templo, que siempre está a nuestro lado, que nos acompaña en nuestro sufrimiento y por eso murió por nosotros para salvarnos. Nos dio el máximo ejemplo de amor y de entrega. Hoy los invito a que busquemos a ese Jesús de Nazaret en los pobres, en los necesitados, en los excluidos, para que ellos sepan que Jesús no está muerto, que resucitó y vive con nosotros. Que así sea. Colectas solemnes. Amado pueblo de Dios, nuestro Padre Celestial envió a su Hijo al mundo, no para condenarlo, sino para que el mundo, por medio de él, pudiera ser salvo, para que cuantos creen en él sean liberados del poder del pecado y de la muerte, y lleguen a ser herederos con él de la vida sempiterna. Por tanto, oremos por todas las personas en todos los lugares según sus necesidades. Oremos por la Santa Iglesia Católica de Cristo, esparcida por todo el mundo, por su unidad en el testimonio y servicio, por todos los obispos y demás ministros, y por el pueblo al que sirven, por Justin, arzobispo de Canterbury, Enrique, nuestro primado, y todo el pueblo de esta diócesis de México. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu gobierna y santifica a todo el cuerpo de tu pueblo fiel, recibe las súplicas y oraciones que te ofrecemos por todos los miembros de tu Santa Iglesia, para que en su vocación y ministerio te sirvan verdadera y devotamente, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Oremos por todas las naciones y los pueblos de la tierra, y por todos los que en ellos ejercen autoridad, por Andrés Manuel, el presidente de esta nación, y Claudia, jefa de gobierno de la Ciudad de México, por el Congreso y las altas cortes, por los miembros y representantes de las Naciones Unidas, por cuantos sirven al bien común, para que con el auxilio de Dios busquen la justicia y la verdad y vivan en paz y concordia. Dios omnipotente, enciende, te suplicamos en cada corazón el verdadero amor a la paz y dirige con tu sabiduría a los que deliberan en nombre de las naciones de la tierra, para que en tranquilidad tu señorío aumente hasta que toda la tierra se colme con el conocimiento de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
Oremos por todos los que sufren y están afligidos en cuerpo o en mente, por los que carecen de pan o de hogar, los indigentes y los oprimidos, por los enfermos, especialmente los enfermos de COVID-19, los heridos y los inválidos, por los que se hallan solos en temor y angustia, por los que se enfrentan a la tentación, la duda y la desesperación, por los desconsolados y los acongojados, por los prisioneros y cautivos, y los que se hallan en peligro mortal, para que Dios, en su misericordia, les consuele y les alivie, les conceda el conocimiento de su amor y estimule en nosotros la voluntad y la paciencia para ministrar a sus necesidades. Dios bondadoso, consuelo de todos los afligidos y fortaleza de todos los que sufren. Haz que el clamor de los que se hallan en miseria y necesidad llegue hasta ti, para que sepan que tu misericordia está presente con ellos en todas sus aflicciones. Y concédenos, te suplicamos, la fortaleza para servirles, por amor de aquel que sufrió por nosotros, tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oremos por cuantos no han recibido el Evangelio de Cristo, por los que nunca han oído la palabra de salvación, por los que han perdido la fe, por los que se han endurecido a causa del pecado o la indiferencia, por los que desprecian y hacen escarnio del Evangelio, por los que son enemigos de la cruz de Cristo y perseguidos de sus discípulos, por los que en nombre de Cristo han perseguido a otros, para que Dios abra sus corazones a la verdad y los conduzca a la fe y la obediencia. Dios de misericordia, creador de todos los pueblos de la tierra y amante de las almas, ten compasión de todos los que no te conocen, como te has revelado en tu Hijo Jesucristo. Haz que tu evangelio sea predicado con gracia y poder a cuantos no lo han escuchado. Vuelve los corazones de los que lo resisten y trae de nuevo a tu redil a los que se han extraviado, a fin de que haya un solo rebaño bajo un solo pastor, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Encomendémonos a nuestro Dios y pidámosle la gracia de su vida santa, para que con todos cuantos han partido de este mundo y han muerto en la paz de Cristo, y aquellos cuya fe solo Dios conoce, sean hallados dignos de entrar en la plenitud del gozo de nuestro Señor, y recibamos la corona de vida en el día de la resurrección. Dios de poder inmutable y luz eterna, mira con favor a toda tu iglesia, ese maravilloso y sagrado misterio. Por la operación eficaz de tu providencia, lleva a cabo en tranquilidad el plan de salvación. Haz que todo el mundo vea y sepa que las cosas que han sido derribadas son levantadas, las cosas que han envejecido son renovadas, y que todas las cosas están siendo llevadas a su perfección, mediante aquel por quien fueron hechas, tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos gloriamos en tu cruz, oh Señor. Tu santa resurrección alabamos y glorificamos, porque por medio de tu cruz gozo ha venido al mundo. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro y venga sobre nosotros. Que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben tus pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Nos gloriamos en tu cruz, oh Señor, tu santa resurrección alabamos y glorificamos, porque por medio de tu cruz de gozo ha venido al mundo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu cruz has redimido al mundo. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, también reinaremos con Él. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz has redimido al mundo. Oh Salvador del mundo,
que por tu cruz y preciosa sangre nos has redimido. Sálvanos y ayúdanos, humildemente te suplicamos, oh Señor. Oh Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, te suplicamos que pongas tu pasión, tu cruz y tu muerte entre tu juicio y nuestras almas, ahora y en la hora de nuestra muerte. Concede misericordia y gracia a los vivos, perdón y descanso a los difuntos, paz y concordia a tu santa Iglesia, y a nosotros pecadores, la vida y la gloria eternas, tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.